El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos, como decía al inicio de la celebración, en el miércoles de la Santa Ceniza, como le digo yo. La Santa Ceniza porque es bendecida, la bendecimos antes de la imposición, y porque también es un signo que marca el inicio de un tiempo fuerte para nuestra vida como cristianos en la Iglesia. Miércoles de ceniza, nos unimos al Señor, nos tomamos de su mano y emprendemos ese caminar por el desierto, atravesándolo, realizando un análisis de todo lo que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy, una introspección de nuestra vida espiritual, de nuestra vida mental y de nuestros actos. En este inicio de camino con el Señor, por 40 días, atravesando el desierto, descubrimos que es un tiempo para volver a lo esencial, a lo que realmente somos. Es un tiempo para reconocer nuestra fragilidad, para reconocer mis actitudes erróneas, aquellas actitudes que me van llevando precisamente a cometer faltas contra Dios, contra el prójimo y contra mí mismo. Actitudes erróneas que podemos corregir cada uno de nosotros. Son fallos que a veces son intencionales, porque yo decido hacer determinadas cosas, tener diferentes acciones, y no me importa, porque creo que no va a pasar nada, o que Dios está muy lejos, o que ese hermano ni fu ni fa en la vida nuestra o en la vida en la cual yo me encuentro, la vida social en la cual yo me muevo. Pero resulta que también puede ser por omisión, porque a veces
no quiero prestar atención a lo que me dicen, a lo que me dice el Señor, el prójimo, o a lo que yo mismo me he dado cuenta. Y termino abocado a cometer aquellos errores que me llevan a pecar. Pero también resulta que además de hacer ese análisis interno de nuestra vida, ¿cómo llevamos esa vida que nos puede llevar a cometer estos errores? También el tiempo de Cuaresma nos lleva a celebrar el encuentro con un Señor que es lleno de misericordia. Celebramos la inmensa misericordia de Dios. Así como el profeta Joel nos recuerda, Dios nos llama a volver a Él con todo nuestro corazón. No se trata de un simple gesto externo, sino de un cambio profundo en mi interior, hacer un cambio. Y era lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Lo que hace tu mano derecha, que no lo que hace tu mano izquierda, que no lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Pero también cuando hagas ayuno, no salgas compungido, cadavérico, para que todo el mundo se dé cuenta que estás ayunando, que estás haciendo penitencia, que estás haciendo sacrificios. Porque dice el Señor, ya estás recibiendo tu paga. Lávate la cara, sal animoso, alegre, porque lo que llevas por dentro, en ese arrepentimiento para ofrecérselo al Señor, solo lo debe ver el Señor. Y es una relación íntima tuya con Él, privada, porque solo así recibirás la recompensa del perdón de tus faltas. El profeta Joel nos ratifica precisamente en ese acto. Quiere hacer énfasis que tenemos que llevar una vida de arrepentimiento, pero en una relación, repito, íntima con Él. No se trata de un simple gesto, sino de un cambio profundo. Y lo descubrimos, este cambio profundo, este anhelo, este deseo en el Salmo 50, que es un eco que nos llama precisamente al arrepentimiento. Reconozco mis pecados, mis faltas, clamo a Dios para que me perdone, necesito su gracia para sanar las heridas que el pecado ha dejado en mí. Todos estos actos erróneos que nosotros cometemos en nuestra vida, que nos llevan a pecar, producen en nosotros unas heridas. El Señor perdona los pecados, pero perdona aquello que ya hemos cometido, pero la herida continúa. Esa herida continúa abierta y tiene que ser tratada, cuidada, hasta que vaya sanando. Pero luego de ser sanada queda una cicatriz que nos recuerda a nosotros la falta que cometimos, aunque Dios nos la perdonó y ya la sanó. Es como una persona que está en el hospital y le han hecho una cirugía del vientre, y resulta que los médicos después de la cirugía dicen, ha sido un éxito la cirugía, ya se salvó, pero la persona tiene la herida abierta y todavía está sangrando. Y luego que sale del hospital, le hacen la recomendación, no puedes hacer fuerzas, no te puedes agachar, no puedes alzar pesos, porque la herida se te puede abrir nuevamente, está fresca la herida. Y necesita de una persona que la cure, y necesita una persona que la acompañe y le ayude, la sane, todos los días le haga curación. Pues así mismo es cuando nosotros nos acercamos al Señor y el Señor perdona nuestros pecados. Necesitamos de un tiempo para poder fortalecernos, para poder sanar esas heridas hasta que cicatricen. Por eso el Señor en otra parte del Evangelio dice que cuando una persona es liberada de un demonio y la casa queda limpia, toca tener cuidado y debe estar atenta cerca del Señor permanentemente en oración, no sea
que ese se devuelva con 7 más peligrosos, porque ya encuentra la casa barrida y limpia. No es tan fácil, a veces pensamos que es muy fácil y que cuando nos acercamos a la confesión ya todo quedó ahí solucionado. Sí, el Señor perdonó nuestros pecados, pero tenemos que durar un proceso de cuidado hasta que esa herida sea sanada, sobre todo cuando esas heridas se abren no solamente en mi corazón, en mi alma, sino en el prójimo. ¿Cuántas heridas a causa de nuestros pecados han quedado abiertas en las personas que caminan con nosotros? El prójimo. ¿Y cuántas heridas han sido mal cuidadas por nosotros? ¿Cómo hacer posible que esas heridas se sanen en ese hermano que yo le he causado esa herida? Acercándome a él, buscando la reconciliación con él, abrazándolo. Y si no podemos llevar una vida estrecha, una vida de amistad estrecha, pues al menos manifestándole que quiero reconciliarme, mi perdón, pidiéndole perdón también, amándolo y propiciando que de su corazón también salga el amor de Dios hacia mí. Y esa herida empezará a sanar. Es un proceso largo de vida y que a veces nosotros, los cristianos, los discípulos del Señor, que somos los bautizados, no tenemos en cuenta. El Evangelio nos invita a vivir este tiempo de conversión con obras concretas, la limosna, la oración y el ayuno, pero también la penitencia y los sacrificios que han de ser interiores. Penitencia desde mi interior, sacrificio desde mi interior, como lo habla el Señor en el Evangelio. Han de ser interiores, personales, íntimos. Estas prácticas son medios para purificar nuestro corazón. Ahí nos desprendemos de aquello que me aleja de Dios, aquello que nos aleja del prójimo. Ahí empezamos un camino. Por eso, desde el inicio vengo diciendo que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de caminar de la mano con el Señor por el desierto. Pero no se trata de prácticas vacías, sino de gestos que nacen del corazón transformado, un corazón que quiere precisamente arrepentirse, que quiere acercarse a Dios, que quiere empezar un proceso para no volver a pecar. Todos tenemos esa tendencia de pecar, pero tenemos que entrar en el proceso para ejercitarnos y fortalecernos para no caer en pecado. El Señor nos quiere amar, quiere reconciliarnos con Él, quiere que nos reconciliemos con el prójimo y quiere que nos reconciliemos con nosotros mismos. Esos procesos de ese análisis, de esa meditación interior de nuestra vida, nos lleva a cada uno de nosotros a mirar esas 3 dimensiones. He ofendido a Dios, quiero reconciliarme contigo, Señor. He ofendido al prójimo, quiero reconciliarme contigo, hermano, hermana, y quiero reconciliarme consigo mismo, conmigo mismo. Hoy en día descubrimos que hay una gran cantidad de personas que sufren de depresión, de tristeza, de agobio. La principal causa de esos 3 factores en nuestra vida interior es que no nos perdonamos, no nos reconciliamos con nosotros mismos. Si nosotros no nos reconciliamos con nosotros mismos, si no nos amamos, no vamos a poder cumplir ese mandamiento del Señor. Ama al prójimo como a ti mismo. Estamos en una relación de ida y vuelta. Si yo estoy llamado a dar amor,
Tengo que llenarme de amor de Dios y amarme a mí mismo con ese amor de Dios. Reconciliarme a mí mismo con ese amor de Dios. Perdonarme. Hemos cometido muchas faltas. Nosotros mismos nos recriminamos constantemente y estamos dándonos martillo por esas faltas que hemos cometido inclusive desde hace muchos años atrás. Si no te reconcilias con eso, si no te perdonas a ti mismo, a ti misma, entonces no vas a poder tener la facilidad de perdonar al prójimo y de darle amor. Si no te amas, no vas a poder liberarte de la depresión, de la tristeza y del agobio. No vas a poder vivir en paz interior. Hermanos, con este inicio de la Cuaresma, encomendamos nuestra vida para poder escuchar el llamado que Dios nos hace a ser discípulos misioneros de Él, discípulos misioneros de Cristo. Y somos discípulos precisamente porque nos llama a ser fieles, a caminar con Él en fidelidad, a hacer estos constantes procesos de penitencia y sacrificio, de ayuno y de arrepentimiento y de socorrer ofreciendo la limosna. Si el discípulo no hace eso, no es discípulo del Señor. Tenemos que crecer en santidad y ese es el proceso para poder crecer en santidad. El Señor nos envía a llevar su amor y su esperanza a todos los rincones del mundo. Por eso somos misioneros. Misioneros no son únicamente los que están en la India, en China o en el Oriente o en África o en lugares que quizás no conocemos. Somos misioneros aquí y ahora. Cada uno de vosotros sois misioneros de Cristo por la gracia del bautismo. Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones, se celebra el 1 de octubre. Santa Teresita del Niño Jesús, muy joven, entró al convento, al monasterio de clausura. Y en ese monasterio de clausura adquirió la enfermedad de la tuberculosis, que en aquella época era muy difícil de tratar. Estuvo casi todo el tiempo del convento acostada en su cama de enferma. Pero desde ahí oraba por los que estaban fuera en el mundo. Un hombre que habían condenado a muerte por crímenes atroces que había cometido en aquella época, no creía en Dios. Ella se entera de ese hombre por los periódicos y decide empezar a orar por ese hombre. Esa fue su misión. Este hombre, poco antes, decide pedir una Biblia porque empieza a pensar en Dios. Después de estar leyendo la Biblia, los evangelios, pide un sacerdote. El día antes de ser ejecutado, se confiesa y comulga. Es ejecutado, pero ese hombre se salvó. ¿Quién logró que eso fuera posible? Una misionera, Teresita de Lisieux. Pues cada uno de vosotros, algunos quizás no tenéis fuerza para salir a caminar, para irse a África, a la India, a China o a otros lugares inhóspitos de aquí mismo de la ciudad, pero desde vuestras casas podéis cumplir la misión, orando por otras personas, por personas que ni siquiera conoces, por aquellos que están en los hospitales, por los que están en las cárceles, por los que son mendigos de las calles, por las familias vergonzantes que pasan necesidad y no pueden, no tienen el valor de decir la necesidad que pasan por vergüenza, por nuestros propios familiares y por nosotros mismos. Ahí entonces estamos cumpliendo el que somos discípulos misioneros de Cristo.
porque por Él estamos aquí. Y por Él viviremos esta Cuaresma y viviremos esa Pascua con ese gran triduo pascual de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos entonces llamados a ser testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Que ese miércoles de ceniza sea para todos nosotros un nuevo comienzo, que podamos caminar juntos como comunidad de hermanos hacia una Pascua, la Pascua de la salvación, la Pascua de la santidad, fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y acompañados por María, nuestra Madre, que va de camino con nosotros, la Virgen María. Vamos tomados de la mano de Jesús por este desierto de nuestra vida, pero ella va con nosotros, nos va alentando, nos da a beber agua y nos va diciendo, camina, que sí puedes, hasta llegar al final del desierto, el día pascual de la resurrección del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,